Imaginen un bosque denso y silencioso en el este de Alemania, cerca de Nebra. Por años, esta tierra estuvo oculta tras la cortina de hierro, llena de secretos bajo tierra. Con la caída del muro de Berlín, exploradores y saqueadores comenzaron a buscar reliquias. Dos cazadores ilegales, Henry Westphal y Mario Renner, entraron al bosque con detectores de metales. El detector sonó, bip, bip, bip. Cavaron sin cuidado y hallaron espadas, hachas, brazaletes. Pero lo más sorprendente fue un disco de bronce verdoso, cubierto de oro, símbolos de sol, luna y estrellas. No sabían que tenían el mapa estelar más antiguo del mundo. Para ellos, solo era una pieza más para vender rápido. El disco comenzó un peligroso viaje por el mercado negro, lejos de la ciencia y la historia. Los saqueadores dañaron el disco, arrancando una estrella de oro. En Alemania, los hallazgos arqueológicos pertenecen al Estado, no a quien los encuentra. El disco, que sobrevivió milenios bajo tierra, ahora sufría por la codicia humana. Su valor real no era el oro, sino el conocimiento que guardaba. Estuvo a punto de perderse para siempre en las sombras del comercio ilícito. Así comenzó la odisea del disco celeste de Nebra, un tesoro en manos equivocadas, esperando ser rescatado. El disco, recién desenterrado, entró al oscuro mundo del mercado negro. Westphal y Renner lo vendieron a un intermediario por una suma ridícula. El disco viajó de mano en mano, de Colonia a Múnich, siempre en la clandestinidad. Coleccionistas temían comprarlo. Era ilegal, peligroso y su origen era un secreto. El disco se volvió leyenda urbana, un fantasma del arte robado. Sin contexto arqueológico, su valor científico se desvanecía. Los arqueólogos sabían que existía, pero no podían hacer nada. El riesgo era enorme. Podía terminar fundido, perdido en una colección privada o destruido. Cada día en la clandestinidad aumentaba el peligro de perderlo para siempre. El lugar de hallazgo, clave para entender su significado, había sido destruido. Los saqueadores no solo robaron un objeto, sino una parte vital de nuestra historia. Solo un acto valiente podría salvarlo del olvido. La historia necesitaba un héroe. Aquí entra Harald Meller, arqueólogo estatal de Sajonia-Anhalt. Apasionado y decidido, Meller recibió fotos del disco en 2001. Al principio dudó, ¿sería real o una falsificación? Pero los detalles lo convencieron, era auténtico y revolucionario. El disco desafiaba todo lo que se creía sobre la edad del bronce en Europa. Meller supo que debía recuperarlo, sin importar el riesgo. Si era real, era el hallazgo arqueológico más importante del siglo en Alemania. No podía dejarlo en el mercado negro ni en manos privadas. Decidió traerlo a casa, al Museo de Halle, para que todos pudieran verlo y estudiarlo. Pero no podía llamar a la policía, debía ser astuto y actuar como agente encubierto. Meller, el académico, se preparó para infiltrarse en el mundo del tráfico ilegal de antigüedades. Era una misión arriesgada, pero el disco lo valía. Sus colegas le advirtieron del peligro, pero él no dudó. El disco era un legado, y él su guardián. Así comenzó la cacería por el disco de Nebra. El plan era arriesgado. Meller se haría pasar por comprador. Contactó a los actuales poseedores, Hildegard y Reinhold, quienes pedían una fortuna. El encuentro sería en Basilea, Suiza, refugio del comercio de arte ilegal. Meller coordinó con la policía suiza una operación encubierta. La cita se fijó en el sótano de un hotel, lejos de miradas indiscretas. Meller, acompañado por policías disfrazados, debía examinar el disco y dar la señal. No era policía ni espía, pero debía actuar con convicción. El futuro del disco dependía de su juicio en minutos cruciales. La tensión era máxima. Un error y el disco desaparecería para siempre. El día llegó, y Meller viajó a Basilea con el peso de la historia sobre sus hombros. Todo estaba listo para la trampa. El destino del tesoro se decidiría en ese sótano suizo. En el sótano del hotel, la tensión era palpable. Hildegard y Reinhold llegaron con el disco en una maleta. Meller examinó el objeto, la pátina, el oro, los símbolos, todo era auténtico. Vio los daños causados por los saqueadores, pero el disco seguía siendo impresionante. Los vendedores querían cerrar el trato rápido. Meller, con una frase clave, dio la señal a la policía. En segundos, los agentes intervinieron. ¡Policía! ¡Están detenidos! La operación fue un éxito. El disco estaba a salvo.
Meller sintió alivio y orgullo. El tesoro volvía a casa. Ya no era contrabando, sino patrimonio recuperado. El riesgo y la tensión habían valido la pena. El disco, tras milenios bajo tierra y años en la oscuridad, era libre. Meller había cumplido su misión. El conocimiento y la historia estaban a salvo. El disco celeste de Nebra iniciaba su viaje de regreso a la humanidad. Con el disco a salvo, comenzaron los análisis científicos. El objeto era más que arte, era un instrumento astronómico. Los arcos dorados marcaban el ángulo entre los solsticios. La gente de la Edad del Bronce tenía conocimientos astronómicos avanzados. El disco mostraba el calendario agrícola y creencias religiosas compartidas con Egipto y Escandinavia. Es la representación concreta más antigua del cosmos conocida, más antiguo que cualquier mapa estelar de Babilonia o Egipto. Este hallazgo cambió la visión de la prehistoria europea. Demostró que el conocimiento complejo no era exclusivo del Mediterráneo. El disco es único. Gracias al coraje de Meller, hoy podemos admirar su legado. El pasado y el presente se unen en este objeto extraordinario. El disco de Nebra puso a Europa prehistórica en el mapa de las grandes civilizaciones. El disco celeste de Nebra es más que un objeto, es un espejo de la humanidad. Nos conecta con nuestros antepasados y su curiosidad por el cosmos. Nos recuerda que todos compartimos el mismo cielo, sin importar fronteras. La historia de su rescate enseña el valor de proteger nuestro pasado. El patrimonio cultural pertenece a toda la humanidad. Hoy, el disco descansa seguro en el Museo Estatal de Prehistoria en Halle. Es Patrimonio de la Memoria del Mundo por la UNESCO. Miles lo visitan cada año, maravillados por su misterio y belleza. Es un símbolo de unidad, curiosidad y asombro. Bajo las estrellas, todos compartimos una misma historia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.